Prepárense para una historia de fe, poder divino y la victoria sobre lo que parece imposible. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les compartimos una de las narrativas más impresionantes de la Biblia. 185,000 soldados no pudieron vencer a este ángel. Pero antes de adentrarnos en esta increíble historia, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ningún episodio de relatos inspiradores, reflexiones espirituales y enseñanzas basadas en las Escrituras. Juntos creceremos en fe y aprenderemos cómo la fe puede mover montañas. Comenzamos. La Biblia nos habla de cómo Dios interviene en los asuntos de su pueblo. Un ejemplo claro de esto es la historia del rey Ezequías y sus numerosos enemigos. Ezequías fue un hombre completamente distinto a su malvado padre, Acaz. Durante su reinado, tuvo el honor de hacer lo que era correcto ante los ojos del Señor, tal como lo hizo su ancestro David. Y así fue, en el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a gobernar. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y gobernó durante 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi, hija de Zacarías. Fue un rey que hizo lo correcto ante Dios, siguiendo el ejemplo de su antepasado David. En 2 Reyes 18, 3-5, se dice que Ezequías fue uno de los pocos reyes que eliminó los altares de adoración pagana. También derribó los postes dedicados a la diosa Asera, que eran usados en la idolatría. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos antes, conocida como Nehushtan. Números 21, 8-9. Dios le había dicho a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta, y todo aquel que mirara a esa serpiente, siendo mordido por una, viviría. Sin embargo, con el tiempo, ese objeto creado por Dios para sanar se convirtió en un ídolo. Por su firme obediencia a Dios, Ezequías se destacó y fue uno de los reyes más sobresalientes de Judá. En 2 Reyes 18, 4-5, se narra que destruyó los altares de adoración pagana, derribó las imágenes idolátricas, cortó los postes sagrados y destruyó la serpiente de bronce que se había convertido en un objeto de culto. Ezequías confió plenamente en el Señor, el Dios de Israel, y por ello se destacó como uno de los reyes más fieles que jamás haya tenido Judá. Prosperó en todas sus empresas porque Dios estuvo con él, y el Señor le dio éxito en todo lo que hacía. Ezequías desafió al rey de Asiria y se negó a someterse a su dominio. Derrotó a los filisteos, desde la torre de vigilancia más remota hasta las ciudades más fortificadas. En el 4º año de su reinado, cuando Oseas, rey de Israel, aún estaba en el trono, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Después de 3 años, Samaria fue tomada. En el 6º año de Ezequías, Samaria cayó. Entonces, el rey de Asiria llevó a los israelitas al exilio, dispersándolos por varias ciudades, debido a que no obedecieron los mandatos de Dios. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá, excepto Jerusalén, y las conquistó. Entonces, Ezequías envió un mensaje a Sennacherib en Laquis, pidiéndole que se retirara, ofreciéndose a pagar el tributo que se le exigía. El tributo fue de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó todo el oro y la plata que pudo encontrar, incluso quitando el oro de las puertas del templo de Dios. Pero las cosas no salieron como esperaba. Sennacherib no pensó que el rescate fuera suficiente, o tal vez buscaba una excusa para conquistar Jerusalén también. Por eso, envió una gran delegación con un ejército para exigir la rendición de la ciudad. El rey asirio envió a sus más altos oficiales, como el Tartán, el Rabsaris,
y el Rabshakeh, con un ejército masivo desde Laquis hacia Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, se posicionaron junto al acueducto del estanque superior, en el camino del campo del curtidor. Cuando llamaron al rey Ezequías, Eliaquín, hijo de Hilcías, encargado del palacio, Sebna el escriba, y Joá, hijo de Asaf, secretario del rey, salieron a recibirlos. El Rabshakeh les pidió que hablasen en arameo, ya que él lo entendía, y no en hebreo para que la gente en las murallas no los oyera. Pero el Rabshakeh les respondió que él no había sido enviado solo para hablar con los oficiales de Ezequías, sino también con todos los habitantes de la ciudad, asegurándoles que todos sufrirían y tendrían que comer sus propios desechos y beber su propia orina. Luego, el Rabshakeh se puso de pie y comenzó a gritar a gran voz en hebreo, proclamando el mensaje del gran rey de Asiria. Así habla el portavoz de Sennacherib: no dejen que Ezequías los engañe, porque no podrá salvarlos de mi poder. No confíen en que el Señor los librará, pues esta ciudad de Jerusalén no escapará de las manos del rey de Asiria. Los emisarios asirios pidieron que las negociaciones se llevaran a cabo en arameo, para evitar que el pueblo en los muros escuchara las amenazas. Sin embargo, el portavoz asirio no se mostró preocupado. Su objetivo era sembrar miedo en todos los habitantes de Jerusalén. Sin temor, continuó su amenaza en hebreo, asegurando que Ezequías los estaba engañando. ¿Hasta cuándo seguirán confiando en él? Escuchen bien. Si se rinden, podrán comer de sus propios cultivos y beber de sus propios pozos, hasta que yo llegue a tomar la ciudad y los lleve a una tierra como la suya, llena de grano, vino, olivos y miel, para que vivan, no mueran. No sigan a Ezequías, él los está engañando. El Señor no los salvará. Las promesas de paz y prosperidad ofrecidas por Sennacherib al pueblo de Jerusalén, a cambio de su rendición, parecían tentadoras, especialmente sabiendo que se enfrentarían a un largo sitio. Los asirios insistieron en que una vez derrotados, serían llevados a una tierra similar a la suya, llena de recursos. Esta promesa de un futuro próspero se asemeja a las tentaciones que Satanás ofrece, pero el pecado nunca cumple lo que promete. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha podido salvar a su pueblo del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat, Arfad, Sepharvaim, Chena y Iva? ¿Han sido capaces de salvar a Samaria? ¿Y qué hay de los dioses de todas esas tierras? ¿Han podido rescatarlas de mi poder? Entonces, ¿qué hace pensar que el Señor podrá salvar a Jerusalén? Ante estas palabras, el pueblo guardó silencio, tal como el rey les había ordenado, y no respondieron. Eliaquín, Sebna y Joá, los emisarios del rey, llegaron donde Ezequías, con las vestiduras rasgadas, para informarle de la situación. Las palabras del portavoz asirio, con sus preguntas retóricas, habían buscado sembrar desesperanza al afirmar que los dioses de las naciones no habían podido salvar a sus pueblos, y mucho menos el Señor salvaría a Jerusalén. Al escuchar esto, Ezequías reaccionó con profunda angustia, rasgando sus vestiduras, poniéndose cilicio y entrando en la casa del Señor, enviando a Eliaquín, Sebna y a los ancianos sacerdotes, también vestidos de cilicio, para pedir ayuda al profeta Isaías. Ezequías les dijo: «Este es un día de angustia, porque los enemigos están cerca y no tenemos fuerzas. Tal vez el Señor oiga las blasfemias del rey de Asiria y castigue sus palabras. Oremos por el remanente que aún queda». El rey, al enterarse de la situación, probablemente se preguntaba cómo todo había llegado tan lejos, ya que siempre había sido fiel a Dios, renovando la adoración en Judá y siguiendo sus mandatos. A pesar de todo, en ese momento, Dios parecía estar en silencio.
Esta historia nos recuerda que la fidelidad a Dios no garantiza que no enfrentemos adversidades, pero sí nos prepara mejor para enfrentarlas, dándonos la oportunidad de presenciar su intervención. Ezequías, con su fe intacta, se acercó al templo para adorar, a pesar de la situación difícil. Además, algo que muchos de sus predecesores no hicieron, envió a sus siervos a buscar consejo del profeta Isaías. Explicaron la gravedad de la situación y el desafío del rey asirio contra el Dios vivo. Isaías les respondió con estas palabras de consuelo: «No temáis por las amenazas que habéis oído. Yo pondré un espíritu en el rey de Asiria, y cuando escuche un rumor, regresará a su tierra y morirá allí a espada». Dios ya sabía lo que sucedería, y a través de Isaías transmitió un mensaje de calma. «No tengas miedo, yo me encargaré de responder a las blasfemias del rey asirio». Sennacherib, al enterarse de que había un nuevo conflicto en Libna, alejó su atención de Jerusalén y mandó nuevos emisarios a Ezequías con más amenazas. «No dejes que tu Dios te engañe. Jerusalén no se salvará. ¿Acaso los dioses de las naciones han podido resistir el poder del rey de Asiria? ¿Cómo pensar que tu ciudad podrá escapar?». Sennacherib no se dio cuenta de que sus amenazas no prevalecerían. Ezequías, tras recibir la nueva carta, leyó las amenazas con creciente angustia, pero confiando en que Dios cumpliría su promesa de proteger a Jerusalén. Ezequías subió al templo del Señor y se postró ante él. Oró diciendo: «Oh Señor, Dios de Israel, que habitas sobre los querubines, tú eres el único Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú creaste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para ofender al Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido otras naciones y sus tierras, y han quemado los ídolos de esos pueblos porque no eran dioses, sino solo estatuas de madera y piedra creadas por manos humanas. Por eso los destruyeron. Ahora, Señor nuestro Dios, sálvanos de tu poder, para que todas las naciones sepan que solo tú, Señor, eres Dios». Cuando Ezequías escuchó el informe, reaccionó igual que sus hombres. Rasgó sus ropas y se llenó de angustia. Debía estar pensando cómo un giro tan inesperado de los eventos había ocurrido. Después de todo, él había sido fiel a Dios, había renovado la adoración en Judá y había seguido los mandatos del Señor. Antes había sido bendecido por la providencia de Dios, pero ahora parecía que él guardaba silencio. Esta situación nos recuerda que la fidelidad a Dios no garantiza que no pasemos por adversidades, pero sí nos prepara para afrontarlas mejor. Cuando Sennacherib se enteró de que el rey Tiraca de Cush se estaba alistando para enfrentarlo, desvió su atención de Jerusalén. Pensó que sería solo por un corto tiempo, así que le dejó claro a Ezequías que regresaría, repitiendo las amenazas previas. En respuesta, Ezequías oró pidiendo la intervención de Dios. Reconoció que los reyes de Asiria habían destruido otras naciones y sus dioses eran falsos, hechos de madera y piedra. Imploró a Dios que los salvara y demostrara su poder para que todas las naciones supieran que solo Él es el verdadero Dios. Cuando Sennacherib envió otra carta burlándose de Ezequías y Judá, Ezequías no reaccionó como antes. No rasgó sus ropas ni hizo duelo, sino que llevó la carta al templo y oró ante Dios. Reconoció a Dios como el único y verdadero Señor, el que estaba entre los querubines. Ezequías recordó la relación especial entre Dios e Israel y cómo los dioses falsos de otras naciones no tenían poder. Sabía que Dios era el creador del cielo y la tierra, y no un Dios fabricado por el hombre. Isaías, el profeta, recibió un mensaje de Dios para Ezequías,
asegurándole que Dios había escuchado su oración y que el rey asirio no tomaría Jerusalén. Dios había visto la arrogancia de Sennacherib y usaría esa arrogancia para cumplir su plan. Finalmente, Dios cumplió su promesa al enviar un ángel que mató a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Sennacherib regresó a Asiria, donde fue asesinado por sus propios hijos mientras rendía culto a su dios Nisroch. Esta historia nos muestra cómo la fe y la oración de Ezequías trajeron la intervención divina de Dios. A través de este acto, quedó claro que solo Dios es el verdadero Dios y que está dispuesto a proteger a su pueblo. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué canción de adoración te ha ayudado a sentirte más cercano a Dios? Compártela en los comentarios. Esto es algo personal y varía según la experiencia de cada uno. Las canciones de adoración son una forma poderosa de conectarse con Dios y expresar gratitud hacia Él. Algunas personas pueden encontrar consuelo en canciones tradicionales de adoración, mientras que otras prefieren canciones más contemporáneas o incluso componer las suyas propias. Ahora, te animo a que tomes acción. Reflexiona sobre lo aprendido y piensa en cómo puedes aplicarlo en tu vida. Comparte este video si te ha resultado útil. Si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje, compártelo con ellos. Actúa. Reflexiona sobre algo específico que puedas hacer basado en lo que has aprendido. Puede ser un pequeño cambio en tu vida o algo más grande. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por las enseñanzas bíblicas. Si este contenido te ha sido útil y deseas seguir explorando más sobre temas espirituales y religiosos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.